Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Señor Enrique, el informe está listo, lo he comprobado, está bien. ¿Podemos enviarlo?, dijo un hombre alto y señorial, Lucas Pérez, que trabajaba aquí como subjefe de la colonia. El señor Enrique Coser era un hombre excepcionalmente decente y meticuloso. Mucha gente se había presentado para el puesto de jefe de la colonia, pero el general lo había elegido a él, entre docenas de otros candidatos. Este es el tipo de hombre que debe ocupar el puesto de jefe, dijo el general, y firmó la orden por la que se le nombraba. El principal candidato al puesto era Lucas Pérez. Sus ojos se llenaron de resentimiento cuando Enrique fue presentado a todos como el nuevo jefe. Sin embargo, mantuvo la compostura, esbozó una sonrisa y felicitó a su colega con un firme apretón de manos. A partir de entonces, trabajaron codo con codo. Enrique no tenía ni idea de que Lucas pudiera guardarle rencor, pero miró la silla de su despacho con un único pensamiento: será mía y punto. Sin embargo, deshacerse del jefe no era tan fácil. No aceptaba sobornos, por mucho que Lucas Pérez intentara tenderle una trampa contratando a gente de fuera, incluso a artistas. Jamás aceptó una moneda. Pero estaba criando solo a su hijo, y el dinero no estaría de más. El final de la jornada laboral fue inusualmente tenso. Lucas Pérez atendió la última llamada. «Tienes una llamada de abajo. Una delincuente quiere verle», dijo. Lucas Pérez siempre iba de traje al trabajo. Era alto, su pelo canoso resaltaba su tez uniforme y bronceada. Parecía haber nacido con traje de negocios, corbata y maletín. «¿Llama una prisionera?», preguntó Enrique. Era 6 años más joven que su ayudante. Corregirle ahora, explicándole que a los presos no se les debe llamar delincuentes, sería de algún modo incorrecto, y Enrique no le corrigió. «Sí, si no hay más casos, ¿puedo irme?», aclaró Lucas. «Claro que sí, hasta mañana. Si es el aniversario de tu suegra, como has dicho, puedes llegar 1 hora tarde», sonrió Enrique. Lucas asintió con indulgencia, como si se sintiera ofendido porque le hubieran hecho un favor. Enrique notó que Lucas no le caía bien, pero trató de disimularlo con cuidado. Después de dejar marchar al diputado, el señor Enrique Coser bajó a la sala de visitas, donde ya le esperaba una joven. Era pelirroja y llevaba el pelo recogido en una trenza justo por debajo de los hombros. Era rizado y le sobresalía del pelo. La mujer era guapa. Nariz fina con una ligera joroba, ojos violetas profundos, dedos finos y largos. Parecía más adecuada para tejer una espiga en una corona de hierbas en medio del campo que para estar aquí sentada con ropa de presidiaria delante del alcaide. Sin embargo, Enrique recordó por qué la habían encerrado. Había leído su expediente. Había alguna historia turbia con los documentos, más bien un montaje. Pero como la chica era joven e inexperta, y la defendió en el juicio un abogado igualmente joven e inexperto, había acabado aquí. Enrique revisó personalmente los expedientes de los presos, para ver quién podía ser aislado de los demás, quién podía sumarse a los demás. Era importante mantener el orden en la prisión. Es una especie de asentamiento con sus propias reglas. «Hola, señor Coser», la chica empezó a hablar confusamente. «Buenas tardes, ¿cómo puedo dirigirme a usted?». «Me llamo Isabel». «Sí, Isabel». La chica estaba muy nerviosa, tanteando constantemente el borde de su camisa con los dedos. «Lo que pasa es que mi madre está muy enferma. Y me dan el alta dentro de 12 días. ¿Podría dejarme ir un poco antes para que pueda despedirme de ella? Prometo no hacer nada. ¿Hay alguna manera de que me liberen 12 días antes? Eso es menos de 15 días. Verá, está en un hospicio, no puede ir a ninguna parte. Y tengo tantas ganas de verla». A Enrique le disgustó que la chica le hubiera mentido. Recordaba perfectamente que no tenía madre, que se había criado en un orfanato. Por eso nadie la defendió en el juicio. Nadie la necesitaba. Entonces, ¿por qué miente? ¿No puede soportarlo más? ¿Por qué no dijo la verdad? Para Enrique, mentir era un crimen. No toleraba la falsedad en ninguna de sus formas, y él mismo era honesto como el cristal, hasta la náusea. «Lo siento, no puedo dejarte ir. Es mentira. Leí tu expediente. Deberías haber pensado en otra cosa». Se levantó y está saliendo. «¿Qué?
No miento, mi mamá no me crió, pero tengo una. A Enrique le repugnó tanto su intento de cubrirse con cosas sagradas que ni siquiera escuchó lo que ella le gritaba. Se fue y cerró la puerta tras de sí. Un par de días después, Enrique Coser llegó al trabajo muy animado. Saludó a todo el mundo, se paseó por el edificio para ver si todo estaba tranquilo, si había habido algún incidente durante el fin de semana. Todo va bien, respondió el supervisor de turno, excepto que una mujer estuvo llorando toda la noche. Ya es la segunda noche. Las otras presas se quejaron de ella, amenazaron con darle una paliza. Pero ella dice que no le importa. ¿Qué mujer? Enrique frunció el ceño. Aquí hay una chica que es muy sensible. Isabel. Su madre murió y no la había visto en su vida. La encontró cuando Isabel estaba en la cárcel, hablaron por teléfono. Estaba enferma, así que decidió buscar a su hija antes de que muriera. La dejó en el orfanato cuando era pequeña, arruinó su vida, y ahora está aquí para hacerle daño por última vez. No entiendo a las madres así. Solo faltaba una semana para que la soltaran. E Isabel está llorando otra vez. Es tan joven. La metieron en la cárcel, dicen, por accidente. Solo encontraron a una tonta y le tendieron una trampa. El señor Enrique suspiró. Así resultó. Caramba. Ya es tarde para disculparse. Demasiado tarde para disculparse. La culpa empezaba a corroerle el alma. ¿Pero qué puedo hacer? Después de todo, no se puede dejar salir a los presos antes de tiempo. Son las normas. Hizo lo correcto, no infringió la ley, excepto que acusó a la chica de mentir por nada. No la sintió, no la escuchó. Es una lástima. Pero es lo que se puede hacer, es el trabajo. Durante todo el día no pude sacarme de la cabeza a esa prisionera pelirroja. Era imposible trabajar. Lucas, hoy me iré temprano. Llámame si necesitas algo, dijo Enrique. Salió, condujo hasta el colegio y se quedó mirándolo durante 2 horas, pensando en la vida, en la pobre Isabel y en su hijo. Pronto, su hijo salió del colegio, a donde lo había llevado su niñera. Enrique le había advertido que él mismo recogería a su hijo y la niñera estaba encantada. La niñera era una chica del barrio, Anita, todavía en el instituto. Las niñeras serias no se quedaban mucho tiempo. Una se fue de baja por maternidad, otra tenía ciática, una tercera odiaba a todos los seres vivos. Una cuarta casi se muere del susto cuando el hijo de Enrique, Francisco, de 7 años, fingió estar gravemente herido, utilizando para darle verosimilitud ketchup picante de la nevera. Así las cosas, lo de hacer de canguro no funcionó. Pero el propio Francisco no quería estar con una niñera, prefería ser cada vez más independiente y ya quería quedarse solo en casa. Sin embargo, la vecina, Anita, seguía vigilándole. No le dejaba solo. Si era necesario, se lo llevaba a su casa. Y Enrique le pagaba generosamente por ello. La chica estaba muy contenta, ayudaba a la familia. Pronto el niño salió de la escuela y vio el coche de su padre. En un momento, subió. «Papá, hoy vienes a recogerme. ¡Qué bien! Estoy harto de esa aburrida de Anita. Siempre está mirando el móvil. Como se distraiga se va a electrocutar con el collar». Enrique soltó una risita. Anita era adolescente y llevaba una joya alrededor del cuello que se parecía inquietantemente a un collar. Francisco era un humorista que solía divertir a los demás con sus ocurrencias. La precoz inteligencia del chico sorprendía gratamente a todas las personas con las que Francisco entraba en contacto. Pasaron el resto del día juntos, jugaron, fueron a por caramelos de azúcar, fueron al cine. Unos días después, Enrique volvió a encontrarse con Isabel. La acompañó a la salida, la felicitó por su puesta en libertad. Deseó que no volviera nunca más. Pero tenía la cara desencajada, los ojos enrojecidos, las mejillas hinchadas de lágrimas. Por vergüenza y culpa, Enrique no pudo quedarse allí. Se marchó a su despacho, captando la mirada acosada del ahora expresidiario. Observó desde la ventana de su gran despacho cómo la chica cruzaba el patio hasta la verja. Se abrieron ante ella y salió. Se volvió por última vez. Enrique temía que ella le viera en la ventana, aunque se daba cuenta de que apenas le miraría. Retrocedió, se sentó en su escritorio y pidió a su secretaria que le trajera un café cargado. Tenía que concentrarse en el trabajo.
Ese día tenía que entregar sus informes y reunirse con el jefe de la ciudad. Le había prometido acudir en persona para hablar de algunas perspectivas. Lo visitarían, como de costumbre, se sentarían a la mesa, se harían 100 fotos y se marcharían. ¿Qué clase de perspectivas pueden desarrollarse en la cárcel? Refunfuñó Lucas Pérez, comprobando una vez más las cuentas para no avergonzarse ante sus superiores. Mientras tanto, Isabel daba los primeros pasos en su nueva vida. La cárcel parecía romperlo todo en antes y después. Los separaba, levantaba un muro tras el que el pasado ya no era visible. Sí, aún tenía un piso al que volver. Estaba casi en el centro, en un viejo edificio de 5 plantas. No era gran cosa, pero era habitable. A los huérfanos les daban un lugar donde vivir. Tenía nostalgia y sospechaba que todas las flores se habían marchitado hacía tiempo. Isabel caminaba por la calle con un pensamiento en mente. En la cárcel se había enterado de que tenía una madre. Aquella mujer la había llamado varias veces. Cuando le confesó que era una enferma terminal, se arrepintió. Me arrepentí. Era joven. No tenía dinero, ni trabajo, ni educación. Tampoco cerebro. Cuando mi novio se enteró de que estaba embarazada, me dijo que era yo o el bebé. Fui a abortar, pero ya era demasiado tarde. Lo siento, hija mía. Sé que creciste sola, en un orfanato. Yo no te llevé. Dios no me dio otros hijos, así que me estoy muriendo sola. Completamente sola. No queda nadie. Solo tú. Después, mamá le preguntó a Isabel cómo había sido su vida, en quién se había convertido, cómo era su carácter. E Isabel quería contarle lo duro que había sido crecer en el orfanato, cómo la habían pegado, cómo ahora tenía miedo de su sombra, cómo no sabía expresar sus emociones. Pero en lugar de eso, le dijo que se había sacado la carrera y se había metido a contable. Y terminó en prisión. Por accidente, claro. Isabel recordó sus últimas llamadas. Mamá estaba empeorando. Ya no podía hablar. En la última llamada, le dijo que la quería. Isabel había oído esas palabras por única vez en su vida. Después le dijeron que su madre ya no podía hablar, pero que seguía viva. Isabel tenía tantas ganas de visitarla, de verla. Solo una vez. El dolor de haber sido abandonada, que había guardado dentro de sí toda su vida, la había abandonado por un tiempo. E Isabel haría cualquier cosa por abrazar a la madre que nunca había conocido por una sola vez. Pero no pudo ser. Ahora solo le quedaba visitar su tumba y, apretando los dientes, seguir adelante. Agotada por el dolor y las lágrimas, Isabel deambuló por la ciudad. No quería coger el autobús, necesitaba caminar. Al pasar por delante de las lujosas casas privadas del centro de la ciudad, Isabel vio a un niño pequeño que la saludaba desde una ventana. Estaba llorando, de pie, en la ventana del primer piso y golpeando la ventana. Por un momento pensó que estaba a punto de caerse, pero había un cristal. Isabel se acercó. El niño golpeaba la ventana con todas sus fuerzas, pero apenas se oía por encima del ruido de la ciudad. El niño la miró suplicante y dijo algo, e Isabel miró a su alrededor. Era poco probable que la puerta resultara estar simplemente abierta. Decidió ir al patio y llamar a alguien de la casa. Tal vez había alguien en el patio, y el chico simplemente no podía ser visto. Caminó hasta la puerta. Alguien. Necesito ayuda. ¿Hay alguien aquí? Nadie. Isabel se acercó a la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. Isabel tocó el timbre, pero nadie respondió. Así que abrió la puerta y entró. ¿Hay alguien ahí? Contéstame. El niño necesita ayuda. Dijo en voz alta. Siguió los gritos del niño y, subiendo las escaleras del primer piso, no tardó en llegar a su puerta. Ayudadme. Me duele todo. Gritó. ¿Qué te pasa? Te he visto desde la ventana. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Isabel. El chico corrió hacia la puerta. ¿Eres tú, la pelirroja? Preguntó el niño. Sí, soy el pelirrojo. ¿Qué te ha pasado? Preguntó Isabel sin atreverse a tocar la puerta. Daba miedo. Acababa de salir de la cárcel y acababa de entrar en casa ajena. Me han encerrado aquí. Abre, por favor. Me duele mucho la garganta. Hablo y me duele aún más. Y tengo mucho frío. Estoy encerrada aquí y ni siquiera puedo beber agua. Isabel tocó la llave de la puerta y la giró.
Efectivamente, el niño estaba encerrado fuera. La puerta se abrió y apareció ante ella un niño pequeño, de pelo rojizo y ojos enormes. Yo también tengo muchas ganas de ir al baño, pero estoy mareada. Y hay una escalera. Y tengo miedo de caerme. Isabel le tocó la frente. El chico estaba ardiendo. Vamos, te llevaré al baño. ¿A dónde? Isabel cogió al niño en brazos, pesaba bastante. Lo llevó hasta la puerta del lavabo y, cuando el niño salió, volvió a cogerlo en brazos y lo llevó a la cocina a beber agua. ¿Tienes teléfono? Vamos a llamar a tus padres o a un médico. Tienes mucha fiebre y mucha temperatura. Mi teléfono está muerto y perdí el cargador hace 2 días. Es mi niñera. Me encerró y me dijo que esperara aquí. Se fue corriendo a su cita. Le pedí que no me encerrara y ella sabía que no me quejaría a mi padre porque no tenía móvil y porque entonces le diría que le había roto su taza favorita con un balón de fútbol la semana pasada. Aquí. Yo tampoco tengo teléfono. Déjame llamar a un médico. Todo lo que tengo que hacer es salir, conseguiré a alguien que... Quédate conmigo. Papá llegará pronto, dijo el niño. ¿No lo jurará? Soy una extraña. No. Quédate conmigo. Tengo sueño. Está bien. Intentemos bajarte la fiebre por ahora. ¿Tienes un botiquín? El chico le trajo a Isabel una gran caja de medicinas. Ella empezó a buscar algo para la fiebre. ¿Has tenido esto antes? Sí, asintió la niña. ¿Estás segura? ¿No eres alérgica a los medicamentos? No, respondió. Entonces, ¿lo bebemos? Asintió alegremente. Isabel le cayó bien a primera vista. Era muy divertida con él, como si le hablara como a un adulto, pero al mismo tiempo en broma. Le dio un antipirético y encontró una pastilla para la garganta. Todas las medicinas estaban sin abrir, e Isabel se dio cuenta de que el niño ya se las había tomado. Deja que me duerma y me acaricias la cabeza. ¿Vale? Sí. Claro, aceptó Isabel. El niño no quería dejarla marchar, ella veía que le daba miedo quedarse solo, así que decidió esperar a su padre, a pesar del miedo a que la culparan. Mi padre es bueno. Es estricto pero justo. No tengo madre. Y no sé a quién puedo pedirle una hermana. Me gustaría trenzarle moños y coletas. ¿Puedes hacerlo? Sonríe Isabel. Aprenderé. Soy el más listo. Soy el más listo de la clase, eso dicen todos. Incluso ayudo al profesor a mantener el orden en clase. Ya está. Ya veo. Estuvieron hablando un buen rato. ¿Cómo te llamas? Preguntó Isabel. Francisco. Francisco Franco no, no soy así, solo Francisco. Isabel sonrió. Vaya, un nombre raro para los estándares de hoy en día. Hablaron durante un buen rato más. Ah, entonces. La puerta principal crujió al abrirse e Isabel se quedó helada al ver lo que vio. Enrique, que había entrado en casa después de un largo día de trabajo, vio a Lisa y se quedó helada en el umbral. Llevaba todo el día carcomido por la culpa, la compasión y el deseo de enmendar su error. Y ahora la ve en su casa. ¿Y usted? Isabel se quedó de piedra. ¡Qué casualidad! No ocurre tan fácilmente. ¿Qué haces en mi casa? Preguntó Enrique con recelo. Y entonces una alarma se coló en su cansada cabeza, que ya no funcionaba bien. Vio la caja de medicinas sobre la mesa y todo le vino a la mente. ¿Has venido a envenenar a mi hijo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te atreves a acercarte a mi hijo? Vete de aquí o no me haré responsable de ti. Francisco, ¿qué has estado bebiendo de aquí? Papá, me acaba de ayudar. Acabo de beber la medicina. ¿Qué medicina? Voy a llamar a una ambulancia. Gritó el asustado padre. Pensó que algún criminal había venido a vengarse de él. El niño ha enfermado. Intentaba ayudarle. Se justificó. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. O te estrangularé. ¡Zorra! Isabel se asustó y salió volando de la casa con una bala. No se enteró de que inmediatamente después Francisco se subió a la cama y gritó con todas sus fuerzas. ¡Basta! ¿Por qué la has echado? Me ha salvado. Tengo fiebre. Y esa Anita me encerró en mi cuarto y no pude ni beber agua. Isabel iba por la calle y me vio golpeando la ventana. Me dolía mucho la garganta. Isabel me dio jarabe, una cucharada como se suele dar, y una piruleta para el dolor de garganta. Nada más.
Y se sentó conmigo porque le pedí que se quedara. Es una buena persona. ¿Por qué le hiciste daño? ¿Qué clase de persona eres? Enfadado, Francisco cogió su almohada y se fue del salón a su habitación, dando un sonoro portazo. Se cerró con llave desde dentro, y Enrique se hundió lentamente en el sofá, y se agarró la cabeza. ¿Qué demonios es esto? Era la segunda vez que le hacía tanto daño a esta pobre chica. El sentimiento de culpa aparecía con renovado vigor. Enrique decidió que esta vez le devoraría por completo. Se acercó a la puerta de la habitación de Francisco y le preguntó: ¿Esa mujer iba caminando por la calle? ¿No se habrá parado delante de nuestra casa a propósito? No, yo estaba golpeando la ventana como un loco y ella me vio por casualidad. No pudo llamar porque no tenía móvil. Sí, claro, suspiró Enrique. Acababa de salir del trabajo. Si tenía teléfono, estaba en casa, o descargado, en sus efectos personales. Francisco no abría la puerta, por mucho que su padre se lo pidiera. Pero pronto Anita entró en la casa. Estaba agitada, se había dado cuenta de que había dejado solo al niño y llegaba muy tarde. Lo siento, señor Enrique. He llegado tarde. ¿Está bien, Francisco? Suspiró. No, tenía mucha fiebre. No es nada grave, pero le buscaré otra niñera. No te ofendas, aún eres joven, tienes estudios. No puedes estar todo el tiempo con el bebé y tener tiempo para todo lo demás. La chica suspiró. Enrique le dio un día de paga, aunque no se lo merecía. Lo siento, dijo ella con sinceridad. No pasa nada. Ven a visitarme. A Francisco le encantaría, mintió, dándose cuenta de que ella no lo haría y Francisco no se alegraría de verla. Bueno. Así que se quedaron sin niñera. Enrique se hundió en el suelo, de espaldas, a la puerta de su hijo. He despedido a Anita. No vendrá más, dijo. Me alegro por ti. ¿Quién me va a cuidar ahora? Bueno, te buscaremos otra niñera. Ya lo hice. Quiero a Isabel. Ella es buena. Heriste sus sentimientos. Debería preguntarle si no está ocupada, si puede ser mi niñera. Soy un encanto, un regalo para cualquier niñera, ¿verdad, papá? Enrique rió suavemente. Así es. Pero, ¿dónde la encontraré ahora? Bueno, tú eres mi gran jefe. Búscame una niñera, Isabel. La cerradura de la puerta chasqueó suavemente y la puerta comenzó a abrirse. Enrique, que tenía la espalda pegada a ella, se encontró tendido en el suelo. Su hijo estaba de pie junto a él, mirándole con gravedad. ¿Y qué te ha gustado de esta Isabel? Se parece a mi madre, dijo el niño. Enrique no lo había pensado así. Sí, ahora veía el parecido. Lejano, pero estaba ahí. Se parecía más a una foto de Lilia, su difunta esposa, que a ella. Pero el niño nunca vio a su madre, se había ido muy joven. Enrique nunca fue capaz de encontrar otro amor. Todos le parecieron indignos, mercantiles, tramposos. Pero ella no es mamá, Francisco. Si va a estar con nosotros, es solo una niñera. ¿Lo entiendes, verdad? Además, te voy a contar un secreto. Hoy acaba de salir de la cárcel. ¿Y qué? Oh, así que sabes cómo encontrarla, ¿eh? Ese chico estaba muy desarrollado para su edad. Sí, intentaré encontrarla. Sobre todo porque es la segunda vez que le hago daño de verdad. Enrique se dio cuenta de que su conciencia nunca le permitiría vivir tranquilo si no le pedía perdón a esa chica. Al día siguiente, llegó al trabajo y lo primero que hizo fue abrir los documentos que contenían la dirección de Isabel. Encontró sus datos, se dio cuenta de que era aún más joven de lo que había pensado en un principio. Soltera. Huérfana. De un orfanato. Tomó la dirección y fue allí. Llamó al timbre, esperó fuera, volvió a llamar. Estuvo allí más de 3 horas hasta que el vecino de la escalera salió a verlo. ¿Por qué llama? No está aquí. No vendrá, dijo seriamente. ¿No ha venido? ¿Ayer? Sí que vino. Me saludó. Se explicó, me dijo lo que estaba pasando. Que le habían tendido una trampa. Hizo las maletas, decidió ir a la capital a trabajar. No hay nada para ella aquí. ¿Por qué haría eso? Enrique estaba confuso. ¿Cómo que por qué? ¿Y de qué va a vivir? ¿Quién la contrataría para trabajar aquí, huérfana, y había estado en la cárcel? ¡Qué destino tan miserable para una chica!
¿Quién lo hubiera pensado? Signo de cierre de interrogación. Pero ella es un alma tan buena y amable. Pero la gente como tú le arruina la vida. Llevando trajes importantes. Le tendieron una trampa, la metieron en la cárcel, consiguieron el dinero, y ahora están calentando sus cuerpos en las Islas Canarias. ¿Cómo puede lavar el estigma de su vida? Enrique agradeció a la anciana sus pintorescas comparaciones y, con la cabeza gacha, se marchó. Tenía que ir a la estación de tren, y si ella aún no se había ido, condujo lo más rápido que pudo, cortando el paso a un tipo duro en un jeep. Bajó la ventanilla y le gritó algo a Enrique hasta que el semáforo en verde los separó para siempre. Finalmente, se encontró en el aeropuerto. ¿A dónde ir? El vecino había hablado de la capital, y la forma más barata de llegar era en autobús, pero desde luego no en avión. Enrique empezó a salir del aeropuerto para dirigirse a la estación de autobuses y, pronto, divisó a una chica pelirroja con una chaqueta gris. Sin sus ropas de presidiaria, era bastante corriente, una hermosa mujer de pueblo, pulcra y ordenada. Isabel, espera. Gritó para que todo el tren de pasajeros le esperara. Todos se quedaron inmóviles, y solo Isabel, al verle, trató de pasar más deprisa entre la gente al autobús. Pero el revisor que estaba junto al autobús también se quedó inmóvil, mirando a Isabel. Jadeando, levantó la cabeza y la miró a los ojos. No te vayas. No te vayas. Fui un tonto las 2 veces. Por favor, perdóname. Si no me perdonas, no sé lo que haré. Lo dijo de corazón, sinceramente, pero, de repente, se dio cuenta de que todos a su alrededor pensaban que eran pareja. Perdonal, niña, mira cómo ha corrido detrás de ti. Ahora se va a morir, le susurró su abuela, entrando en el autobús. La cola se agitó e Isabel se apartó a un lado de Enrique, que seguía sin ir a ninguna parte. Te perdono. ¿Puedo irme ya? Dijo secamente. Estaba avergonzada y deseaba que todo esto acabara antes. Mi hijo quiere que seas su niñera. Quédate, por favor. Trabajarás para mí, dijo Enrique. En ese mismo momento, un hombre se acercó a Isabel por detrás. Jovencita, he oído que no te vas. Tengo que hacer un turno, es urgente. Me han llamado. Si me permite, le compro el billete. Puedo pagar más. Realmente necesito ir, dijo seriamente. Isabel estaba muy confusa. Ella ya había decidido que se iba a ir de este pueblo para siempre. Le daba igual que hubiera un piso aquí. No quería quedarse aquí ni un segundo más. Toda su vida había transcurrido aquí, y no había momentos felices. No, me voy. Le dijo al hombre, y luego se volvió hacia Enrique. No quiero verte más. Por tu culpa, no he visto a mi madre, a la que no he conocido en toda mi vida. ¿Tienes idea de lo que es eso? Sé que podrías haberme dejado ir. Podrías haberme dejado ir, o podrías haberlo solicitado. Cuando pasan situaciones así, dejan ir a todo el mundo. Pero eso es si el alcaide tiene algo de humanidad. No la tiene. La interrumpió el mismo hombre. Jovencita, es el fin del embarque. Tenga. Coja esto, le daré el doble del precio del billete, pero ceda por favor. ¿Por qué no coge el siguiente? Sale dentro de 4 horas y tengo que ir a trabajar. Isabel estaba confusa. Por un lado, el hombre le metía dinero por el billete y, por otro, una de las personas que más odiaba le pedía que se quedara en la ciudad. Y algo dentro de ella latía. Me daría miedo irme. La capital devora a la gente como ella. Había muchas historias. Dale el billete al hombre. Enrique no pudo soportarlo, le quitó el billete de la mano, se lo puso en la mano al hombre, cogió su dinero y se lo puso en la mano a Isabel. Esta se indignó al máximo, y ni siquiera supo qué decir. Que Dios te bendiga y que tengas muchos hijos. Gritó el hombre, e inmediatamente subió al autobús. Isabel respiró entrecortadamente, pero Enrique en ese momento le ajustó con cuidado el cuello de la chaqueta, le abrochó el cierre para abrigarla, la tomó de la mano y la condujo a lo largo de la estación. Isabel volvió a olvidar lo que había querido decir. Tal vez lo que necesitaba en aquel momento era un hombre que la cogiera de la mano y la guiara. Estoy enfadada contigo. Te odio. ¿Cómo voy a trabajar para ti? Dijo al cabo de 10 minutos. Ya habían salido de la estación y caminaban hacia el coche de él. Me alejaré de tu vista, de verdad. Parecía que te gustaba mi hijo. Sí,
Es un buen chico. Pero ya sabes de dónde vengo. No tengo la educación, la experiencia, las credenciales. Todos en la colonia se hicieron un chequeo médico. Estás sano. No necesito nada más. De todos modos, no tienes a dónde ir. Mi hijo será pequeño durante mucho tiempo. Estarás con él, y cuando sea mayor, te recomendaré a mis conocidos. Tendrás una carrera como niñera. Tus antecedentes penales no se tendrán en cuenta si tienes muchos años de trabajo impecable y buenas referencias. Créeme, muchas personas cometen errores y luego se convierten en miembros de pleno derecho de la sociedad, como todo el mundo. Los antecedentes penales no son una sentencia. Usted es el único que no se da cuenta. Ya me he dado cuenta de que todo el mundo me va a tratar como tú. Me verán como un mentiroso y un ladrón. Me echarán, darán portazos. Estoy acostumbrado a eso. No era mejor donde yo crecí. Enrique suspiró. Si estás absolutamente en contra, no insisto. Puedo llevarte a casa. Pero te pido que aceptes mi oferta. Estoy muy avergonzado. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, te habría llevado con tu madre aquel día. Pero pensé que estabas mintiendo. Me pasé de la raya. Nunca me he arrepentido tanto de ninguna de mis decisiones. Aunque no, había. Enrique lo dijo pensativo. ¿Había qué? ¿A alguien más no le dejaron ver a su madre moribunda? Preguntó ella, todavía enfadada. Convencí a mi mujer para la operación. Le habían descubierto un grave problema cardíaco durante el embarazo. Nunca se lo habían hecho, creía que estaba nerviosa, pero era grave. La operación podría haberle prolongado la vida, pero solo había un 50% de probabilidades de un resultado positivo. Era muy cara, estaba en el extranjero, nadie quería hacerla, solo aceptaron intentarlo allí. Sin la operación, habría muerto en 2 a 3 años. Con la operación, podría haber vivido otros 10 a 15 años. Casi la obligué a intentarlo y cedió. Aceptó. Francisco tenía unos meses. Entró en quirófano y, tras 6 horas, el cansado médico salió diciendo que no podía hacer nada. Había muerto en la mesa. Yo la maté. Podría haber visto crecer a nuestro hijo, pero, en lugar de eso, la enterraron bajo tierra. Lo dijo con amargura, e Isabel se sintió incómoda. No esperaba ver nada humano en él. Sintió pena por él. Tenías buenas intenciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, Isabel. Siempre hago lo que no debo. No sé qué me pasa. Ahora solo hago lo que mi hijo de 7 años me dice que haga. Es mucho más sabio que yo. ¿Le has hablado de esto? Ya sabes, lo de la operación. Enrique asintió. Sí, y también dijo que no era culpa mía. Pero yo lo veo de otra manera. Más adelante, condujeron en silencio. Cuando Francisco vio a Isabel, se aferró a ella y no la soltó. A Isabel le dieron una habitación separada. Hacía tiempo que estaba preparada para una niñera. Pero las otras niñeras no aceptaron vivir allí permanentemente. Iban y venían. No se quedaban mucho tiempo. Isabel aceptó dormir allí, pero dijo que a veces iría a casa. Puede alquilar su piso. Podrías vivir aquí. Si quieres, claro. Isabel seguía mirándole y veía al hombre que le había hecho daño. No hacía tanto tiempo. Ahora seguía esperando que fuera mezquino y grosero, pero Enrique era de repente tan blando como un hombre de jengibre empapado en té, como si fuera otro hombre. Sin embargo, él también desconfiaba de ella. No lo demostraba, pero le molestaba no saber nada de ella. Ella había dicho que lo odiaba, y él le había confiado su hijo. ¿Qué podía estar tramando? Los amigos, cuando se enteraron de esta historia, dijeron, te robará y huirá, y Francisco se irá solo. El instinto interior le decía a Enrique que ella no era capaz de una mala acción, pero el miedo no le abandonó durante mucho tiempo. Un mes después, Lucas Pérez y Enrique Coser preparaban los documentos para presentarlos al archivo. Lucas echó un largo vistazo al expediente de Isabel. ¿Cómo son las prisioneras? Preciosas. No puedes evitar tener pensamientos pecaminosos. Sonrió y se relamió. A Enrique no le gustaba. Isabel era decente, amable y tranquila. Con su llegada, su casa estaba tan ordenada como Enrique recordaba desde hacía mucho tiempo. La señora de la limpieza, que venía un par de veces por semana, no daba semejante resultado.
Con la llegada de Isabel, Enrique dejó de llamarla. Todo estaba en su sitio. Era como si se hubiera convertido en la dueña de la casa. Enrique pudo comprobar que le gustaba ordenar, poner las cosas bonitas y limpias. Además, era una cocinera divina. Al principio le dio vergüenza, pero Isabel le dijo que era un placer. Como se quedaba con él, le pagaba el techo. Francisco también había cambiado mucho desde su llegada. Ahora siempre estaba contento y feliz. Adoraba a Isabel y no la asustaba como a todas las demás niñeras del pasado. La ayudaba, la protegía, la cuidaba. Enrique veía que el niño se había encariñado con ella y la trataba como a una madre. Le alarmaba, porque entre él e Isabel no había nada ni podía haberlo. Sin embargo, a veces sentía que era su mujer. Ahora quería volver a casa. Era acogedora. Su casa se había convertido en un verdadero hogar con su llegada. Y ya le daba miedo imaginar que Isabel pudiera marcharse algún día. Enrique pensó en iniciar una relación con ella y, con el tiempo, casarse. Tenerla siempre con él, a su lado. Solo que temía que sus pecados pasados contra ella se lo impidieran. Ella le había dicho que le odiaba. Él quería dar un paso. No dejaba de pensar en la mejor manera de hacerlo. Comprarle flores, o invitarla al cine, o simplemente decirle que le gustaba. Isabel era muy guapa. Una belleza frágil, muy rara. Al ver a su adjunto babeando por su foto, a Enrique le entraron ganas de pegarle con las carpetas de archivo más pesadas. Esa chica trabaja ahora para mí como niñera, dijo Enrique. Lucas enarcó las cejas. Vaya, ¿por qué esa decisión tan repentina? Normalmente, para ser niñera se elige a profesionales de la medicina, no a delincuentes. Otra vez esa palabra. A Enrique le pareció una palabra terrible. No puedes etiquetar a la gente. Simplemente sucedió. ¿Qué tienes ahí? Está todo listo. Fue directo al grano para salir de la conversación. Lucas Pérez captó la indirecta y asintió, entregándole una pesada pila de carpetas. Enrique no lo sabía, pero en ese momento le había dado una baza al propio diputado. Ahora Lucas había decidido preparar una prueba, y había escondido en su despacho unos cuantos documentos que podían ser comprometedores. Pero lo más importante, sobornó a uno de los guardias. Generosamente sobornado, y este firmó un documento, según el cual, Isabel quedaba en libertad el día que pedía ser liberada. La inspección no duró mucho. Los inspectores preguntaron si era cierto que la presa había salido de la celda antes de tiempo. Y Enrique, por supuesto, lo negó todo. Pero el guardia dijo: sí, fue liberada. Lo ordenó el propio señor Coser. Lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Tenían un trato. Isabel necesitaba ver a su madre. Y ahora Isabel trabaja en casa de nuestro jefe, asintió Lucas. El inspector empezó a revisar el resto de la documentación, y vio algunos documentos dudosos. Ahora todo decía que Enrique no solo utilizaba su cargo oficial, sino que también aceptaba sobornos. No había hechos como tales, pero las dudas sobre su integridad eran suficientes. Los resultados de la inspección se comunicaron al general, y éste lo destituyó, dejando a Lucas al mando. Enrique se dio cuenta de que le habían tendido una trampa. Aquel día fue durísimo para él, estaba en estado de shock por todo lo que estaba pasando. ¿Cómo trabajas ahora con Lucas? Ya se había puesto la silla del despacho en el culo y daba órdenes con cara de listo. Enrique ni siquiera era adjunto, ahora era uno de los jefes de turno, trabajaba directamente con los presos. Eso era bueno. No tendría que ver la cara de mentiroso de Lucas todos los días. ¿Cómo pudo tenderle una trampa así? ¿Por qué? ¿Alguna vez había sido grosero con él o le había hecho daño? Enrique recordó lo que le había dicho. No es nada personal. Sí, excepto que era muy personal. Si le hubiera ganado en rendimiento, hubiera hecho un trabajo mejor y hubiera aceptado el trabajo honestamente, entonces no habría sido personal. Lucas le hizo quedar como un sobornador y un hombre deshonesto. Difamó su honor y su dignidad. Enrique llegó a casa ese día sin ser él mismo. E Isabel había hecho su tarta favorita. Sintió que había vuelto a casa. A una familia. Y eso es lo más importante. Seguía siendo un hombre feliz, y era como si todas las dificultades se hubieran quedado en el umbral. Las alejaba el olor loco de las tartas. Aquel día, Enrique decidió que, definitivamente,
Haría que Isabel formara parte de su vida. Un día después, compró flores, tarta y champán. Francisco encontró champán para bebés con el que ofenderse. Iba a decirle que la apreciaba inmensamente y que quería intentar iniciar una relación con ella. Estaba nervioso, llevaba todo el día pensando palabras y cada vez que se lo imaginaba, Isabel le lanzaba un severo rechazo. Pero en ese caso él también tenía que prepararse, era importante que ella se quedara con ellos, con Francisco. Había que acercarse a ella con delicadeza, para no asustarla. ¡Alto! ¿Qué disparo? ¡Alto! A quien yo diga. Oyó a sus espaldas Enrique. 2 presos recientes estaban detrás de él con pistolas. De dónde las habían sacado era una gran incógnita. Pero no se oían disparos, así que aún no habían disparado a nadie. Estoy de pie, dijo Enrique en voz baja. Si hubiera estado en su despacho, nada de esto habría ocurrido. Pero como estaba destinado aquí, tenía que hacer su trabajo. Abre la puerta, rápido, ordenó el criminal. Enrique se acercó a la puerta y comenzó a abrirla silenciosamente con la llave que llevaba en el bolsillo. Esta puerta abriría a los 2 hombres al pasillo. Allí habría 2 guardias y otros trabajadores. Enrique se dio cuenta de que no iba a dejarles entrar. Abrió la puerta, dio un paso atrás, pero en cuanto el preso se acercó lo suficiente, le quitó la pistola de las manos. Se produjo una refriega. Enrique aturdió al primero, pero el segundo disparó en ese momento. La bala le atravesó. Enrique sintió un dolor agudo. Todo a su alrededor daba vueltas. Oyó llegar al guardia, vio disparar a los 2 prisioneros. Señor Coser, no se muera. Viene una ambulancia, dijo el joven guardia con voz temblorosa. Acababa de disparar a 2 hombres, lo estaba pasando mal. Lo has hecho bien, dijo Enrique. Entonces, el rostro del guardia se sumió en la oscuridad y Enrique perdió el conocimiento. Cuando Lucas Pérez se enteró del tiroteo, lo primero que hizo fue preguntar si alguien había informado a la niñera y al hijo de Enrique. Lo haré yo mismo, dijo con aire serio. Le importaba un bledo la vida de Enrique. Solo decidió no perder la oportunidad de ver a la hermosa niñera, y se dirigió personalmente a la casa del antiguo jefe. Silbando, llegó a la puerta y llamó al timbre. Buenas tardes, dijo con tristeza al ver a la niñera. Buenas tardes. ¿Qué desea? Trabajo con el señor Enrique. Ha habido un accidente. Isabel hizo entrar a Lucas en la casa y éste, fingiendo una profunda compasión, le contó lo sucedido. Ahora su vida pende de un hilo. Los médicos están haciendo todo lo posible. En cuanto haya noticias, me llamarán. ¿Le apetece un té? Sugirió Isabel. No quiero asustar a Francisco. No se lo digas todavía, ¿vale? Preguntó. El chico estaba en su habitación, haciendo los deberes. Tuvieron una larga discusión sobre lo que había pasado. Isabel no tenía cara de nada. Y Lucas consiguió ver que la chica era aún más guapa que en la fotografía. Era tarde cuando Lucas decidió marcharse de casa de Enrique. No había noticias, pero las habría. Esperemos lo mejor. Enrique era mi amigo. Estoy muy preocupada. Te llamo enseguida, dijo. Aquella tarde Lucas consiguió el número de teléfono de la bella Isabel, y se fue feliz a casa, silbando de nuevo la melodía. Los médicos lucharon por la vida de Enrique durante casi 24 horas. Empezó a fallecer varias veces, pero cada vez le devolvían la vida. La cirugía ayudó a cerrar todas las hemorragias internas y su vida ya no corría peligro. Pero Enrique seguía en coma. Estaba demasiado débil y no había garantías de que sobreviviera. Todos los compañeros de Enrique sabían que se estaba muriendo, venían a menudo a verle. Los médicos no lo impidieron, con la esperanza de que las voces y la presencia de sus seres queridos le ayudaran a recobrar el conocimiento. Isabel tuvo que darle la mala noticia a Francisco. Él aceptó la noticia como un hombre, y solo antes de acostarse lloró de miedo. Y entonces comenzó la agónica espera. ¿Vivirá o morirá? Estoy con vosotros de todo corazón. Rezo por Enrique todos los días, dice Lucas. Empezó a visitar a Isabel a menudo, incluso a ayudarla con dinero, porque Enrique ya no podía pagarle. E Isabel no iba a dejar solo al niño. Quiero adoptarlo, dijo un día Isabel. Para entonces, Enrique llevaba 4 meses en coma. Francisco se acostumbró a que su papá ya no estuviera.
Se lo tomó con calma cuando Isabel le llevó al hospital. Hablaron con él, tumbado, inmóvil, conectado a aparatos a través de un montón de tubos diferentes. Francisco lo vio todo y lo asimiló. Y a Isabel se le partía el corazón. Temía que se llevaran al niño a un orfanato. Y solo Lucas estaba siempre ahí, ayudando, apoyando. Cuando Francisco enfermaba, les llevaba medicinas por la noche. Se hacía cargo de todos sus gastos. Al fin y al cabo, había conseguido el puesto que quería quitarle a Enrique, así que ¿por qué no ayudar a su hijo? Pero al mismo tiempo urdía un astuto plan en su cabeza. Tenía que quitar de en medio a Enrique. Luego iría a visitar a Isabel y Francisco. Lucas era un hombre muy solitario, y durante el tiempo que pasaron juntos se había encariñado mucho con el niño y la expresidiaria. Sentía celos de Enrique y quería su puesto. Lo consiguió. Ahora, Lucas quería a su familia y tampoco iba a parar. Era una tarde de finales de otoño. Lucas consiguió un certificado de defunción falso, compró una urna funeraria y la empolvó con polvo del camino. «Ahora vas a ser Enrique», le dijo. Se presentó en la puerta de Isabel con la cara más triste. «Lo siento». Fue repentino. Y Enrique quería ser incinerado, para que no hubiera despedidas amargas. Quería que nadie lo viera muerto. Así que toma. Le entregó la urna a Isabel y ella rompió a llorar. Luego hubo que decírselo a Francisco, que también lloró largo rato. Lucas les abrazó, les apoyó, les dijo palabras cariñosas. Aquella noche no volvió a casa. Isabel le hizo la cama en el sofá del salón. Mientras Lucas se dormía, recordó cómo había pagado al celador del hospital y al médico para que dijeran a todo el mundo que Enrique había muerto. El propio Enrique acababa de ser trasladado a otro hospital. El médico no accedió a semejante chanchullo durante mucho tiempo, pero Lucas, en su nueva posición, se las ingenió para reunir sobornos y consiguió sobornar al médico. Este accedió, pero con una condición: que todo el mundo supiera que Enrique había muerto, pero no se le desconectaría de la máquina hasta que no se pagara. Colegas, amigos y familiares de Enrique, todos descontaron, y pagaron por su estancia en este mundo, en una máquina de soporte vital. Ahora Enrique y esa máquina estaban en otro hospital, un poco más lejos. Y nadie visitó a Enrique desde entonces, estaba muerto para todos. En los papeles figuraba como desconocido. Iba a ser enterrado según las normas, entre los no identificados. Lucas tuvo que pagar mucho dinero para obtener un certificado de defunción de un médico. Lo utilizó para obtener un certificado de defunción. Ahora todo era oficial. Mientras lo hacía, Lucas se reprochaba no haberle sacado los tubos de oxígeno a Enrique y haber sido demasiado blando para el trabajo. No podía matar. Isabel, me doy cuenta de que no es el momento de pensar en algo así, pero si de verdad quieres que te den al niño, tienes que encontrar un marido. Utilizaré mis contactos, pero no puedes darle un hijo a una chica soltera, sin trabajo y que ha estado en la cárcel. Lo siento. ¿Sabes cuántas familias quieren adoptar a un bebé sano? A Isabel le daba vueltas la cabeza. Lucas preparó un cheque falso. 2 hombres se presentaron ante Isabel, haciéndose pasar por asistentes sociales, y le dijeron que pronto se llevarían al niño y que ya estaban buscando una nueva familia. Isabel estaba en estado de shock, presa del pánico. El niño ya se había encerrado en sí mismo, y si se lo llevaban de su casa, sería demasiado. ¿Qué voy a hacer?, gritó Isabel al teléfono. Bueno, si quieres, déjame ayudarte. ¿En qué? Necesito un marido, un trabajo, sin antecedentes penales. No sé qué hacer. Francisco no sobrevivirá a esto. Lo destrozará. No quiero dejarlo, es como un hijo para mí. Isabel no mencionó que Enrique también era muy querido para ella. Se había enamorado de él y creía que él también se fijaba en ella, pero ocurrió el desastre y los sentimientos quedaron en el silencio. Podría casarme contigo. Si tú quieres. No voy a mentir, me gustas. No siento nada por ti, lo siento, dijo Isabel con sinceridad. Lucas rompió el lápiz que tenía en la mano de rabia. No pasa nada. Resolvamos los problemas como vengan. Ahora vamos a celebrar una boda. Una de verdad. Mostramos las fotos, el chico se queda con nosotros. No soy el último hombre de este pueblo. Alcaide, ya lo sabe. No se atreverán a rechazarme, dijo patéticamente,
Y luego ya veremos. ¿Sabes cómo será? Viviremos juntos los tres y entonces nos convertiremos en una verdadera familia. Y si no, te quedarás con Francisco. No te lo impondré. Isabel no tuvo más remedio que aceptar su oferta. Lucas sabía que Enrique iba a ser desconectado el 27 de octubre. Ese era el día que había programado la boda. Él lo quería así. Que ese día lo celebrara por partida doble. La semana anterior, cuando ya se habían ultimado todos los preparativos de la boda con Isabel, Lucas fue a ver a Enrique para despedirse. Todavía estaba en coma. Le estoy muy agradecido. Por tu posición, por tu hijo, por Isabel. Ahora todo será mío. Créeme, soy mejor alcaide que tú, y me haré cargo de tu familia. E Isabel será más feliz conmigo. No la merecías. He oído que eres la razón por la que no vio a su madre. Eres un hombre de principios y principios hasta los huesos. Duerme bien, amigo. El día que te saquen de las máquinas, me casaré con ella. Me besará con un vestido blanco y seré feliz. Dijo todo esto y se alejó, sin darse cuenta de que era su ardiente discurso venenoso lo que había provocado un pico en su tensión arterial. A Enrique le temblaron los dedos, se le movieron los párpados. Recuperó el conocimiento y se quedó mirando al techo durante largo rato. Ese fue el día en que se despertó. La boda debía ser modesta. Lucas llevaba mucho tiempo viviendo en casa de Enrique con Isabel y Francisco. Al chico no le caía bien, pero no dijo nada. Isabel se lo prohibió. Al fin y al cabo, Lucas les había ayudado tanto tiempo. Isabel llevaba un vestido blanco, Francisco un traje. Ahora había una urna con las cenizas en la casa, y todos los días Isabel y Francisco saludaban a Enrique mirándola. Lucas lo veía, pero callaba. Lo sabía. Pronto Enrique se iría de verdad. Los invitados eran pocos, los seres queridos de Enrique que conocían a Francisco e Isabel, compañeros de trabajo, un par de familiares de Lucas. Estaban todos fuera del registro civil, esperando su turno, cuando un taxi amarillo se detuvo frente al edificio. Enrique salió de él tambaleándose. Estaba crecido, apenas podía tenerse en pie. Por algún milagro, había recordado todo lo que Lucas le había dicho y, a pesar de las protestas de los médicos, había escapado. Nadie le reconoció como el antiguo Enrique hasta que se acercó mucho. Estaba frente a Isabel. Ella tenía una expresión pensativa, ligeramente distante. Levantó lentamente los ojos, que se redondearon de asombro. «¿Enrique?», susurró. Él asintió. «Papá», gritó Francisco, y se aferró a su pierna. Enrique tiró de su hijo contra él, sin avergonzarse de sus lágrimas. Isabel le abrazó. Y Lucas, que estaba a su lado, palideció. «¿Enrique? ¿Estás vivo?». Intentó fingir sorpresa, pero Enrique le lanzó una mirada y Lucas comprendió que había llegado la venganza. «Me dijeron que habías muerto», gritó Isabel. «Sí». Lucas se había asegurado de ello. «Bueno, ¿por qué no dices algo? Dime cómo pagaste para que pareciera muerta». Los colegas que estaban cerca miraron a Lucas con disgusto y Enrique les contó lo que había ocurrido realmente. El policía que había acudido al hospital a ver a Enrique era un viejo amigo suyo. Llegó a la verdad y permitió que Enrique asistiera él mismo a la boda para que la detención de Lucas fuera espectacular. El tipo de detención que se merecía. Isabel abofeteó a Lucas en la cara con tanta fuerza que éste gritó. Intentó vengarse, pero Enrique se puso delante de él y Lucas retrocedió. Un agente de policía se plantó allí y rápidamente le colocó las esposas en las muñecas. Isabel y Francisco salieron del registro civil con Enrique. La boda nunca se celebró. Pasaron 6 meses. Durante este tiempo, muchas cosas cambiaron en la vida de todos. Lucas consiguió evitar la cárcel. Gastó lo que le quedaba de dinero en un soborno. Le despidieron del trabajo. Claro, Enrique necesitó una larga rehabilitación después de todo lo que le había pasado, costó mucho dinero. Sin embargo, ya no era un problema para ellos. Unos días después de que la boda se viniera abajo, Isabel recibió una llamada. «Buenas tardes. Ignacio Adroves ha venido a verte. He estado llevando los asuntos financieros de tu difunta madre». «Sí, te escucho». Isabel frunció el ceño. ¿Todavía tenía deudas? Pero sí, no era su hija. ¿Qué reclamación tiene contra ella? Le llamo para recordarle que se acerca el plazo de la herencia.
Ya lo he preparado todo. ¿Qué herencia? Isabel estaba confusa. Pensaba que si su madre moría en un hospicio, apenas tendría dinero. Ven aquí, te lo contaré todo. Ignacio le dio la dirección y pronto se encontraron. Ese día, Isabel se enteró de que su madre era propietaria de varias joyerías en la ciudad. Su negocio era ahora todo suyo. Se lo había legado todo a su hija. ¿Por qué no se lo había dicho antes? Isabel estaba en estado de shock. Se sentía muy culpable por tu infancia, Isabel. Y no quería que descubrieras que eras rica y que no querías estar en contacto con ella solo por el dinero. Murió en un hospicio, pero podía permitirse un cuidador y una enfermera y muchas otras cosas. Fue su decisión. Tu madre tenía miedo de estar sola. Esperó hasta el último momento a que aparecieras para decirte que ya no necesitarías el dinero. Pero no esperó. Isabel se hizo cargo de la herencia y los socios de su difunta madre la ayudaron a ponerse al día. Fue muy difícil para ella sola, pero Enrique estaba allí. Él entendía mejor de documentos y asuntos legales, y la ayudó en todo. Isabel y él empezaron a tener una aventura en cuanto Enrique regresó. Apenas habían llegado a casa y al salón aquella tarde, cuando Enrique declaró: «No quiero esperar más por nada. La vida es imprevisible. Estoy enamorado de ti y quiero que seamos pareja. ¿Estás de acuerdo?» Isabel dijo que sí, y se besaron ante los gritos de alegría de Francisco, que aquel día no solo encontró un padre, sino también una nueva madre. Solo ahora, tras 6 meses de tratamiento, Enrique pudo recuperarse y trabajar. Se convirtió en el principal ayudante de Isabel, gestionando todos los negocios, diciéndole qué hacer y cómo hacerlo. Lisa le nombró director de una cadena de salones de joyería. Enrique fue llamado a su antiguo trabajo, le ofrecieron el puesto de supervisor, pero lo rechazó. Ahora él e Isabel tenían una nueva vida. Y todo había ido sobre ruedas hasta aquella comida de negocios de primavera a la que había asistido Lucas. Cuando vieron con quién iban a reunirse, Isabel y Enrique se pusieron tensos. Resultó que Lucas tenía un buen trabajo en una cadena de centros comerciales que quería colaborar con los salones de joyería de Isabel. Ofrecían condiciones flexibles favorables para ambas partes. Tras un seco saludo, Lucas se arrepintió. Me alegro de que el destino nos haya vuelto a juntar. Quería disculparme por todo lo que he hecho. Te envidiaba, Enrique. Eres más joven que yo. Isabel estaba contigo. Te eligieron jefe a ti, no a mí. He hecho cosas que me dan miedo. Te pido perdón. Quiero compensarte. Enrique suspiró. No había dónde ir, su posible futuro socio estaba sentado a su lado. Enrique se encogió de hombros. Lo que fue, fue. Olvidado. Se dieron la mano y discutieron los detalles del trato. Lucas era ágil, y conocía muy bien todos los entresijos del contrato. Incluso trabajando como ayudante de Enrique en la colonia, había demostrado ser un buen especialista. Después del trato, en casa, Isabel y Enrique comentaron lo sucedido. No me gusta ese hombre. Ha causado tanto mal. No podré perdonarle, dijo Isabel. Vamos, hay que dar segundas oportunidades. Lucas era mi amigo. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? Enrique consiguió perdonarle y, además, las condiciones del trato eran muy favorables. Un par de días después, Lucas invitó a Isabel y a Enrique a un café para hablar. Allí se disculpó largamente, contándoles lo duro que había sido para él, cómo se había enamorado de Isabel, cómo iba a prolongar la vida de Enrique en la máquina. Dijo que iba a expiar sus pecados en la iglesia y que donaría la mitad de su sueldo a los niños. De paso, volvieron a discutir los detalles del trato. Francisco estaba con ellos en el café. Había un rincón especial para los niños, donde podían dibujar y saltar en el trampolín. El chico se aburría escuchando las conversaciones de los mayores, y se pasaba todo el tiempo en la sección infantil. Cuando decidió buscar a su padre, lo único que vio fue a Lucas paseando fuera. El niño decidió que su padre también estaba allí y lo siguió. Estaba a 2 metros de Lucas cuando empezó a llamar por teléfono. Sí, me creyeron. Pronto toda su red será tuya. Por supuesto, según lo acordado, el 35% del trato será suficiente para mí. Ya tendré una vejez segura. Ese estúpido criminal lo firmará. Ya verás, dijo. Francisco se dio cuenta de lo que pasaba y corrió rápidamente a un café.
Allí encontró a Isabel, la llevó aparte y le contó lo que había oído. Isabel suspiró. Lo sabía, dijo. Cuando Lucas volvió a la mesa, sacó el contrato de la carpeta como por casualidad. Volvió a leerlo. Quizá podamos firmarlo aquí. ¿A qué se debe el retraso? Estaremos en marcha el lunes. Será productivo. Isabel no tuvo tiempo de explicarle nada a Enrique, él no estaba al tanto de las maquinaciones de Lucas. No, no lo firmaremos, dijo Isabel. ¿Qué estáis haciendo? Enrique la empujó por el costado, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. No vamos a colaborar contigo. No vuelvas a acercarte a mí ni a nadie de mi familia. ¿Sabes que he estado en la cárcel y he aprendido mucho allí? Puede que sea un criminal, Luquito, pero no soy tan tonto como crees. Lucas se dio cuenta de que su conversación había sido escuchada. No tuvo más remedio que levantarse y marcharse. Esta vez, para siempre. Isabel y Francisco se lo contaron todo a Enrique, que deseó haberle dado un último puñetazo a Lucas. De hecho, después de que el trato fracasara, nadie volvió a ver a Lucas en aquella empresa. Empezó a beber porque había perdido todo lo que tenía. Isabel y Enrique pronto descubrieron que esperaban un bebé. Una ecografía demostró que la cigüeña pronto les traería un sobre rosa, una niña. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.